Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la clase de Isaías número 132. Hoy vamos a estar ubicados en Isaías capítulo número 32, como lo estábamos también la semana anterior, para continuar con esta lectura y análisis del libro de Isaías, ¿no? Vamos a empezar hoy donde habíamos terminado la vez anterior y para eso quiero que leamos nuevamente desde el 1. De hecho, si ven el material de hoy, el hebreo y la transliteración quedaron desde el 11, pero en el español sí quedó desde el 1, para que lo pudiéramos leer todo el día de hoy. Me tocó hacer ese arreglo, porque si no iba a quedar como raro, como cortado, ¿no? Entonces, Isaías capítulo 32, versículo número 1, esperando que todos se encuentren muy bien. ¿Alguien tiene problemas al escucharme o me escuchan todos bien? Se Se escucha bien. escucha bien también. Listo. Me dicen, me confirman que se escucha bien, ¿cierto? ¿Ya está lloviendo, Olguita? No. ¿Pero va a llover? No. Está, pero vean. Listo. Sí, ya estoy transmitiendo. El número 132. Esperemos un segundo que estoy por aquí tratando de acomodar el internet. Aunque ya tenemos internet. Sí, aunque ya tenemos internet, parece que. Bueno, entonces dice, miren, vamos a leer el 1, vamos a leerlo de corrido hasta el 20 para poderlo tomar y estudiarlo bien. ¿Listo? Entonces 32.1. Sí, 32.1. Miren, en justicia reinará un rey y príncipes en justicia gobernarán. Y será este varón como escondedero del viento, será este varón como escondedero del viento y como cobertura de la tempestad, como ríos de agua en el sequedal, como sombra de gran piedra en tierra calurosa. Y no se cerrarán los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen escucharán. Y el corazón de los que no entienden conocerán, y la lengua de los tartamudos hablará fluida y claramente. No será más llamado vil el generoso, ni el tramposo será llamado dadivoso, porque el tramposo tramposerías hablará, y su corazón obrará iniquidad para practicar la hipocresía y para hablar error contra Yud-Heh-Vah-Heh, a fin de dejar vacía el alma de los hambrientos y para hacer faltar la bebida de los sedientos. 7. Y en cuanto al tramposo, sus planes son malos. Él trama inicuas intrigas para perder a los pobres con palabras mentirosas, aun cuando el necesitado solo pide lo justo. Mas el generoso piensa en cosas generosas, y él por cosas generosas será hecho estable. Mujeres descuidadas, levántense, oigan mi voz. Hijas confiadas, escuchen mi dicho. En un año y algo más serán turbados los que viven sin recelo, porque se acabará la vendimia, la cosecha no vendrá. También las que están descuidadas, túrbense, las que viven sin recelo. Despójense, desnúdense, vístanse los lomos. 12, 32:12. Golpeará el pecho a causa de los campos deleitosos, a causa de la vid fructífera. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y zarzas. Sí, sobre todas las casas de placer en la ciudad alegre, porque el palacio está abandonado, la ciudad populosa dejada. Ofel y la torre son madrigueras para siempre, regocijo de asnos monteses, pasturaje para rebaños, hasta que sea derramado sobre nosotros el Espíritu desde lo alto y el desierto se convierta en campo fructífero y el campo fructífero sea reputado como selva. Entonces morará la rectitud en el desierto y la justicia habitará en el campo fructífero. 17. El resultado de la justicia será la paz. Y el trabajo de la justicia, calma y confianza para siempre. Y mi pueblo habitará en mansión de paz, en moradas seguras, en descansaderos tranquilos. Pero caerá el granizo y será derribado el bosque, y aquella ciudad enemiga será enteramente abatida. Bienaventurados vosotros que sembráis junto a las aguas, que enviáis a tales labores al pie del buey y del asno. ¿Listo? Bien, ¿qué pudimos entender hasta ahí?
¿Qué ven ustedes que puede representar el texto hasta ahí? Es un texto bastante enredado, ¿sí? La Reina Valera incluso puede estar más enredada por la redacción y bueno, también que, digamos así, eh, trata o elimina algunos conectores, entonces queda mucho más raro lo que estamos observando, ¿no? ¿Alguien sabe de qué estamos hablando ahí? No. Sergio, ¿Listo? pues, Dime. habla eh, de, de Yeshua, que él va a reinar y entonces a lo malo le va a llamar malo y a lo bueno será conocido como bueno. Y, y vamos como a entender bien sobre todos los mandatos como deben de ser. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, es como la primera parte, ¿no? Vamos a leerlo nuevamente y efectivamente hay un poco de lo que nos dice Alicia. Dice el 32:1. Miren, en justicia reinará un rey y príncipes en justicia gobernarán. Indudablemente está hablando de la época futura, el milenio, en la cual habrá un solo rey que es el Mashiach y príncipes, o sea, los escogidos, reinarán en justicia alrededor de él. Bueno, aquí no dice reinarán, ¿no? Hay una diferencia entre reinar, el que reina es el rey y los otros que hacen, gobiernan, que es diferente. Reinar es diferente a gobernar. Reinar es que usted está por encima de los demás y los demás le tienen que obedecer. Mientras que gobernar es más un elemento administrativo, ¿sí? Un punto de vista administrativo, punto de vista de control, más que de autoridad autoritaria. A eso me estoy refiriendo. Dos, y será este varón, o sea, el Mashiach, como escondedero del viento y como cobertura de la tempestad. Entonces ahí citábamos algunos apartados de la vida de Yeshua, donde efectivamente él ya cumplió o hizo algún símil de esto, ¿no? Cuando la tormenta y el viento lo obedecen, el mar y el viento lo obedecen, como ríos de agua en sequedal, cuando él dice, vengan a mí y beban, de su interior quedarán ríos de agua viva, como sombra de gran piedra en tierra calurosa, cuando él dijo, yo soy la piedra, ¿cierto? Yo soy ¿cómo es que dice? La piedra que desecharon los edificadores, dice por allá también en el libro de Romanos. 3, y no se cerrarán los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen escucharán, que es que para el final de los tiempos, la gente que todavía confía en Yeshua, se le aumentará más el conocimiento porque esperaron confiadamente en que él iba a manifestarse. Y los oídos de los que oyen escucharán, ¿sí? Los oídos de los que oyen escucharán, haciendo referencia claramente a que la gente que tenga confianza y guarde la emuná para el final de los días, será recompensado con más conocimiento, con más confianza, con más certeza de que viene, obviamente, la mano del Creador, ¿no? Y leíamos por allá en Apocalipsis también, donde dice que para el final de los tiempos, pero que para el final de los tiempos, el Eterno eh, llamará a quienes, a los que han guardado sus mandamientos y el testimonio de Yeshua. ¿Sí o no? Eso lo dice varias veces el libro de Apocalipsis. 4, y el corazón de los que no entienden conocerán, y la lengua de los tartamudos hablará fluida y claramente. Se está refiriendo a la gente que no puede como enseñar a expresar lo que entiende, y el creador le va a dar esa capacidad para que lo haga. Aquí tartamudo no es tanto un defecto o tartamudez por defecto físico o por condición mental, sino por una condición de que de facilidad para enseñar, para transmitir el mensaje, ¿correcto? 5, no será más llamado Bill el generoso. ¿Qué generoso es llamado Bill hasta este momento? Esto también lo vimos en la clase anterior, fue como recogiendo todo. ¿Qué generoso es llamado Bill? Acá dice que no será llamado más Bill el generoso.
O sea, hubo un generoso o hay un generoso el cual llamaron vil. ¿A Yeshua? Yeshua, correcto. Es decir, perdón, es decir, que Yeshua, dándolo todo, de todas maneras fue llamado como vil, principalmente por algunos del pueblo, ¿no? Ni el tramposo será llamado dadivoso. ¿Cuál es ese tramposo que es llamado dadivoso? Tramposo, o sea, que vienen con engaño y que va a ser llamado dadivoso, o sea, como muy bueno. El anticristo, ¿cierto? El antimashiach. Porque el tramposo, o sea, el antimashiach, tramposerías hablará y su corazón obrará iniquidad. Acuérdense que siempre que aparezca iniquidad es antitorá, contra la Torá. Para practicar la hipocresía, o sea, hacerse o aparentar a alguien que él realmente no es, y para hablar error contra Yuhet Bajei. Por eso habíamos dicho la vez anterior que él no se viene a levantar contra el Mesías, él se viene a levantar contra todo lo que es objeto de culto y todo lo que se llama Dios, haciéndose llamar el mismo como Dios. ¿Se acuerdan de eso? Y que él se va a centrar en el trono de Dios. Entonces, la clase anterior hicimos como un recorrido pequeño diciendo que es muy peligroso decir que Yeshua y el Padre son el mismo, porque Yeshua, bueno, además de que hay decenas de versículos que mienten eso, que Yeshua también nos menciona, por ejemplo, que él no tiene su propia voluntad, que él no tiene su propia doctrina, que todo es el que lo envió, el que lo envió, el que lo envió. Y precisamente es el significado de la palabra que estaban hablando esta mañana en Conversando con la Torá. Si lo estaban viendo, de seguro saben a qué me refiero, y es la palabra Abimelech, ¿sí? Que es el nombre de una persona de aquellos tiempos de Abraham, ¿cierto? ¿Sí lo vieron en la parasha? Abimelech. ¿Qué significa Abimelech? Abi es padre mío o mi padre, y Melech, enviado, o sea, el enviado de mi padre, el enviado de mi padre, Abimelech, Abimelech, el enviado de mi padre. Ahí no dice mi padre vino, no hay ni una sola palabra en hebreo que obedezca a eso, que Yuhet Bajei vino, ninguna. Yuhet Bajei salva, Yuhet Bajei está conmigo, Yuhet Bajei es mi Dios, el enviado de mi padre, pero no hay ninguna que diga Yuhet Bajei vino, ¿sí? Entonces ahí vemos desde lo lingüístico también que eso es un error. Y acá dice, y decimos que es un peligro, que la gente crea que Yeshua y el Padre son el mismo, porque precisamente el antimashiach va a venir con un cuento parecido a ese, diciendo que él es el Padre, que él es el mismo Padre, que él es el mismo Dios. Por eso Yeshua dice, yo vengo hablando en nombre del que me envió y no me creéis. Pero va a venir un día hablando a alguien en su propio nombre, a ese sí le van a creer. ¿Sí recuerdan qué cita era esa? No sé si Juan la notó por ahí. Juan 6, ¿qué? Juan 6:35, donde precisamente Yeshua nos hace una clarificación en torno a ese tema, ¿sí? Diciendo lo siguiente, ¿cómo dice Juan? Sí, Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. Yo El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que ni cree no tendrá sed jamás. Vale, sí, ese es otro, ¿no? También lo mencionamos ahí, pero espérame, lo buscamos acá. Ese fue una de las citas que vimos la semana anterior también, pero pues no es... Juan 6:30. Es que eso es contra los penales como caso el 6, que dice que están ahora Sí, correcto. Juan 5:43. Juan 5:43. ¿Cómo dice Juan 5:43? Vamos a leerlo también para que quede ahí bien claro y leído. ¿Listo? ¿Cómo dice? Juan 5:43. Léelo, Wendy, por favor. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Abramos ahí, por favor. Entonces, yo he venido en nombre de mi Padre. Si otro viene en su propio nombre, bueno, Dios, a ese recibiréis. Yo he venido en nombre de mi propio, ¿cómo es? Yo he venido en nombre de mi Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre. O sea, más claro que eso, como para dónde, ¿no? Yo he venido en nombre de mi Padre. Esa cita que estamos leyendo es Juan 5:43. Entonces el antimashiach no viene en nombre del Padre, sino que viene como en su propio nombre. O sea,
como dijimos la clase anterior, básicamente va a decir, yo soy el mismo Padre. Entonces, es un peligro que la gente crea eso porque está abriéndole campo a el antimashiach, ¿sí? Por eso dice que muchos de la nación de Israel apostatarán de la fe. Ahí no dice algunos, dicen muchos. O sea, que hay un gran número de personas que se van a dejar llevar por esas ideas y otras ideas para apostatar de la fe. Sí, si uno hace un balance general de lo que hay de Torah y hablemos de aquí, Casa de Israel, pues la gran mayoría están en una apostasía terrible porque no han podido ubicar bien a Yeshua. Puede ser una etapa, o sea, puede ser un momento histórico. Igual esto es muy nuevo, esto nos lleva más de 20 años acá. Puede ser un momento donde tal vez nos demoremos 30, 40 años, 50 años tratando de los movimientos mesiánicos ubicar bien a Yeshua. Pero si no se logra eso, terrible, porque precisamente es ahí donde está el punto de quiebre. Porque es que él no viene a decir yo soy Jesús, él viene a decir yo soy el Padre. Sí, es mucho más peligroso eso. Si mañana aparece alguien y dice yo soy Jesús, habría muchos reparos que hacerle, ¿no? Pero si alguien dice yo soy el Padre y viene con pruebas y demás, y de todas maneras, diría, de todas maneras, ustedes creen que Jesús y el Padre son el mismo, entonces es más fácil por ahí, ¿sí? Continuamos, Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre, en nombre de mi Padre, yo he venido, o sea, miren la frase, yo he venido, o sea, él no estaba en este mundo, y ahora al estar en este mundo ya no está con el Padre. Devuélveme la gloria que tuve antes contigo. Devuélveme la, o sea que según los que creen que el Padre y Jesús son el mismo, entonces se supone que Dios también perdió su gloria. O sea, Elohim, el Padre, Yuhel-Bajei perdió su gloria. Y quién sabe a quién carajo le estaba diciendo, devuélveme la gloria que tuve contigo antes. O sea, no tengo ni idea a quién le estaba hablando si son el mismo. O sea, ¿estaba hablando el mismo? Entonces, usted se diría a usted mismo en el espejo, Sergio, Claudia, Luisa, Olga, ¿cierto? Usted se diría a usted mismo en el espejo, por favor, dame la carne que quiero hoy comer. Eso es como esquizofrénica esa vaina, ¿sí o no? Yo no sé qué mal será ese, pero eso no es normal. Imagínate Dios, el Yeshua, que según esa doctrina también es Yuhel-Bajei, diciéndose a sí mismo, devuélveme la gloria que tuve antes contigo. ¿Contigo con quién? Sí, o sea, no cuadra, eso es un despilfarro y es un disparate que no tiene ningún sentido. Solamente que como lo saben adornar, por ejemplo, ayer había unos comentarios ahí, donde alguien decía que, por ahí en una red social, decía que cuando Hasatán tentó a Yeshua, estaba era tentando al Padre, y que por eso Yeshua le respondió, al Señor tu Dios no tentarás. Y no, terriblemente mal leído ese pasaje, o sea, el nivel de lectura es mínimo y de comprensión de lectura es terrible, porque ustedes miran el pasaje como tal, Yeshua cita un salmo. De hecho, el diablo es el que cita primero el salmo y le dice, de por cierto, él enviará a sus ángeles para que te cuide a ti, ¿sí o no? Eso le dice el diablo. Y se lánzate de este pináculo porque, como dice la escritura, Dios enviará a sus ángeles para que te cuiden. Y eso dice al Señor tu Dios no tentarás, pero no es porque él sea Yuhel-Bajei, sino porque lanzarse del pináculo es tentar ¿qué? El poder de Dios. ¿Sí me entienden? Y la persona o este grupo, que es muy conocido además, ¿no? Tienen una página de muchos seguidores aquí en Colombia, y no, o sea, totalmente mal explicado. Y obviamente pues, ahí nos agarramos un poco en los comentarios. Y no, o sea, yo concluyo es que la persona que dirige eso, los que dirigen eso, nunca han leído el Nuevo Testamento. Sí, no, creo que nunca lo han leído o no lo han entendido, puede ser también, que no está mal, pero yo no puedo salir a decir que Yeshua le dijo al diablo, es que cuando dijo que no lo tientes porque le da Yuhel-Bajei, no, estamos leyendo muy mal, terriblemente mal. ¿Me hago entender? Bueno, seguimos entonces, es una antesala, esto es una antesala al papel del antimashiach. Conforme vaya pasando el tiempo, más gente tiene que decir que Dios tomó forma humana, ¿sí? Porque finalmente el anticristo, ¿qué es? Se supone que es Dios en una forma humana, ¿sí? Entonces cuando dice, no, es que Dios, si Él quiere, Él puede tomar una forma humana, sí, bueno, si Él quiere, puede hacer lo que quiera, si Él quiere, yo puedo caer ahorita muerto, ¿sí? Pero resulta que hay unos elementos que sucedieron que están en la escritura, que Él no se puede aceptar lo que está en la escritura. Ahí no dice en ningún lado que Él venga, dice que le envía a alguien, enviaré a mi ángel, ¿sí o no? Enviaré a mi ungido, dicen los salmos también, el 23, el 52, bueno, hay muchos salmos, el 83, creo que también 84, bueno, por ahí hay otro, donde él habla que enviará al ungido, ¿sí? ¿Y qué me dicen todas las profecías que hemos leído en Isaías? ¿Me hago entender? Seguimos.
Dice, ¿en qué texto íbamos, perdón? El 6 iniciando, ¿no? Porque el tramposo, tramposerías hablará y su corazón obrará iniquidad para practicar la hipocresía, o sea, hacerse pasar por otro, ¿sí? Hipocresía. Y para hablar error contra Yuhet Bajei, a fin de dejar vacía el alma de los hambrientos. O sea, indudablemente la gente que se acerca al antimashiach es porque ha puesto en él algún tipo de confianza. Y por eso quedan como, después de haberlo seguido, hambrientos. Y dice acá, y para hacer faltar la bebida de los sedientos. Para hacer faltar la bebida de los sedientos. O sea, que la gente que se acerca al antimashiach no lo hace de mala fe. No lo hace porque diga, ay, yo quiero ser destruido con Satanás y adorar una imagen. No, no lo hace con ese sentido. Lo hacen con un buen corazón. Pero ¿qué pasa? Al final del día, ¿cómo van a terminar? Hambrientos y sedientos. Porque no van a encontrar ahí qué. Lo que dice Yeshua. Acercaos a mí, lo que dice, lo que nos leyó ahorita Wendy en Juan, ¿qué? Juan 6:35. En Juan 6:35, cuando Yeshua dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí come y no tiene hambre ni tendrá sed. ¿Correcto? Seguimos. Y en cuanto al tramposo, ¿quién es entonces el tramposo aquí en estos apartados? El antimashiach. Cuando el tramposo, sus planes son malos. Él trama inicuas intrigas. O sea, la manera para salirse con la suya. Inicuas intrigas es que yo planeé muy bien un conjunto de mentiras y acciones para convencer a una persona. ¿Sí? Inicuas intrigas para perder a los pobres con palabras mentirosas. Aun cuando el necesitado solo pide ¿qué? Lo justo. ¿Sí? O sea, él se va a aprovechar de la buena fe y el buen corazón de la gente que lo va a seguir. Es que nunca hemos mencionado que la gente que sigue al anticristo sea maligna. Habrán malignos, por supuesto, pero la escritura también nos dice que mucha gente apostatará de la fe, que se dejarán llevar por ese hombre de perdición. Incluso menciona que muchos de ellos van a recibir la marca y la señal. O sea, indudablemente hay parte de la nación de Israel que va a ir detrás de él, empezando grandemente por los judíos. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Y eso nos puede pasar a nosotros? Pues decimos que Dios tomó forma humana. Entonces ponen una pregunta retórica. Y es, bueno, y es que acaso Dios no puede tomar forma humana. No es que Dios puede tomar forma humana, pero es que no lo hizo. ¿Sí me entiendes? Él puede hacerlo este hombre, pero no lo hizo, la hizo mujer. ¿Me hago entender? O en mi caso, ¿acaso Dios no lo pudo hacer usted mujer? Sí, pero me hizo hombre. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Nada. Si es que él puede tomar forma humana, sí, bueno, pero la tomó, no, no la tomó. Según la Biblia, no. Según las ideas católicos, romanas y hoy en día recuperadas por algunos movimientos mesiánicos, pues sí, bueno, ¿sí me entiende? Pero lo que dice la escritura, no. Por eso dice que se humilló hasta muerte y muerte de cruz. Aquel que era en forma de Dios, no dice que era Yuhet Bajei, en forma de Dios, dejó su forma, está hablando de forma corpórea, ¿sí? De esencia. Tenía una esencia similar a la del Creador. Podríamos discutir si es la misma. Bueno, en fin, esto sería como para un debate más avanzado. Pero él dejó eso para venir en esta forma humana. O sea, en esta forma humana no era el Padre. No, y eso es muy descabellado. A mí me parece eso más descabellado. Me parece más fácil la otra. ¿No les parece? O sea, hay que tratar de forzar los versículos por donde no van. Seguimos. Y repito, ese es un retorno a las ideas de la Trinidad. ¿Sí? Con el tiempo, la frase o lo que se va a poner de moda es el Dios del Antiguo Testamento, Yuhet Bajei. ¿Sí? Yuhet Bajei es un Dios diferente a Jesús. Para allá vamos todos. ¿Sí? Y pues obviamente eso no nos puede pasar. El papel de Yeshua es muy amplio. Uno de los papeles de Yeshua es ser el sumo sacerdote. ¿Sí o no? Pero el sumo sacerdote, ¿según cuál orden? El orden de Melquisedec. Claro, porque en el libro de Hebreos, ustedes van y lo miran, el capítulo número 5, 6, 7 y 8, habla de Jesús o titula Jesús el sumo sacerdote, pero realmente no explica mayor cosa de eso. De hecho, regaña a la gente que va dirigido el libro de Hebreos. En el capítulo 5 y el 6 los regaña porque dice que ellos como creyentes de tantos años ya deberían saber eso. Y él no tendría por qué estar explicando.
pero a causa de que se han hecho tardos para oír, tiene que arrancar recordando las doctrinas básicas. ¿Cuáles son las doctrinas básicas? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la primera doctrina básica? Según la escritura, no según yo. ¿Cuáles son las doctrinas básicas según el libro de Hebreos? ¿Cuál es la primera? Arrepentimiento, obras muertas es una, ¿correcto? La fe en Dios, dime. No. El bautismo o la doctrina de los bautismos, la imposición de las manos, el juicio eterno, ¿sí lo recuerdan? Miremoslo un momentico. Hebreos capítulo número 5, 14, creo que es. A ver si lo colocamos acá. Hebreos 5:14, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Esperen que lo compartimos acá también. Sí, por ahí, pero es que quiero leer el 14. Es Hebreos 6, Sergio. Sí, gracias, hermana. Tranquila, que es que empieza desde el 14, es que hay un subtítulo que no debería estar, porque parte el tema en dos, ¿sí? Que es alrededor del, vamos a leer, buenos días, vamos a leerlo desde el 10, ¿sí? Que es donde realmente el libro empieza a hablar un poquito del sacerdote según los de Melquisedec. Entonces la gente, pues, cree que Yeshua viene a cumplir la labor del sacerdocio levita. Eso es mentira, ¿sí? Que el sacerdocio levita tiene mucha cosa oculta en cuanto a Yeshua, es diferente, pero que él venga a ser un sacerdote levita, no, para nada, no es que él no era levita. Dice el 10, vamos a leer 5:10 rápidamente. Y fue declarado por Dios, diferente es ser declarado a heredar el sacerdocio. Por eso hay un texto que dice que Melquisedec no tenía ni padre ni madre. Es claro, ¿cómo va a tener padre ni madre si es que el sacerdote empezó por un nombramiento divino, no por heredación del papá? ¿Sí? ¿Me hago entender? Ni porque nació de mamá levita, no, es porque Dios lo nombró. Es que todo está conectado desde cuando uno lea las cosas, ¿no? Y fue declarado por Dios, miramos que por aquí hay una personita cuando entrar, ¿listo? Y fue declarado por Dios como sumo sacerdote, según el orden de quién? De Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. O sea, el texto iba como tratando de explicar, pero dice, no puedo seguir explicando. ¿Por qué? ¿Por qué no puede seguir explicando? Aquí viene el regaño. Dice, fue declarado por Dios como sacerdote. Acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Pero por qué es difícil? Por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué? Para ver. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que los temas que él va a dar a continuación son la leche espiritual, no es alimento sólido. Y habría que cada uno evaluar qué tanto de esos elementos conoce. Si es nulo, cero, yo diría, bueno, preocupante, pero no sin solución. O sea, la solución es ponerse a estudiar. 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y seguimos en el 6, que ahí es donde le digo que ese subtítulo no debería estar. 6.1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, número 1, de la fe en Dios, número 2, de la doctrina de bautismos, número 3, de la imposición de las manos, número 4, de la resurrección de los muertos, número 5, y el juicio eterno, número 6. Y esto haremos que, si Dios en verdad lo permite. O sea, el único que le permite a usted avanzar más allá de esos 6 temas es el creador. Habría que preguntarnos si ya manejamos esos 6 temas. Si la respuesta es sí, genial. Si la respuesta es no, ni los conocía, pues la solución es fácil, ponerse a estudiar.
6 temas que no son fáciles. Entender el arrepentimiento de obras muertas, eso es complicado, porque toca replantearse la palabra ¿qué? Arrepentimiento. La fe en Dios, sí nos coincidió esta hora, ¿no? Ellos siempre llegan un poco más temprano. Dice la fe en Dios, ¿correcto? La fe en Dios. Entender qué es la fe es un complique. Doctrina de bautismos en plural, no en singular. O sea que cuando dicen un solo Dios, un solo bautismo, un solo Señor, están citando un texto sin contexto. ¿Sí? Allá está hablando de una cosa, pero realmente son varios bautismos. Pues, ¿cuántos bautismos serán? Todos los que usted quiera, porque incluso diariamente la gente se puede llegar a bautizar, porque ese bautizar es pasar por agua. A través de un significado ritual. Si yo tuviera el río al lado, todos los días haría tevilá. ¿Me hago entender? Dime. Purificación, correcto, que es uno de los tipos de bautismo, ¿no? De purificación, bueno, más bien de la Torá, que son varios, tradicional y simbólicos. Por ejemplo, uno simbólico cuando dice que el Espíritu, la presencia del Creador, nos hizo un bautismo, sí, que Él nos bautizó con su presencia, eso es simbólico, ¿sí? O sea, que hay que entender qué es un bautismo, ¿correcto? Continuamos. Entender también, y yo creo que el tema más, bueno, la imposición de las manos no es tan difícil, pero también hay que verla. La resurrección de los muertos es un tema seguramente complicado, pero está en el Tanakh. Y el juicio eterno, ya hemos dicho que es el tema más complicado porque toca ver las 70 semanas, la semana 70, toca ver todo lo del Apocalipsis. ¿Se acuerdan que eso lo vimos todo bueno, lo hemos visto varias veces, ¿no? De hecho, pero cuando lo vimos todo, eso está todo grabado. Afortunadamente, Wendy nos hizo el favor de subirlo todo en YouTube, ¿cierto? Ya miramos cuántas charlas son, porque son como 50 y pico, ¿no? No, en total son como 50 y pico. Y si las rutinas básicas son 72 videos, mira, y te basta con un número, ¿cómo se llama eso? ¿Cierto? Un número esotérico de los nombres del creador. De los 72 nombres, y casualmente, ¿no? Si lo hubiéramos tratado de sacar en 72, no lo sacamos. Entonces, ahí está en YouTube, ahí está todo el archivo que grabamos en las clases. Cada clase dura más o menos 1 hora y 20 en promedio, aunque hay unas que duran 2 horas. Aquí veo lo que veo acá. Está muy bien recogido este material, entonces yo se los recomiendo. Creo que la que más nos demoramos fue el juicio eterno, ¿no? Según lo que yo veo acá. El juicio eterno veo que va en la parte 24, 29, parte 31. ¿Sí? Ahí lo voy a compartir por si de pronto a ustedes les interesa tomarlo. Igualmente el material escrito está a la venta desde hace ya tiempo, que es la cartilla que muestran ahí. Obviamente con la cartilla pues uno de pronto se guía mejor. Y en la cartilla también están los talleres o las actividades finales, ¿no? Que eran unas evaluaciones. ¿Se acuerdan que hacemos evaluaciones y eso? Y era muy interesante porque obviamente eso nos llevaba a tratar de aprender por lo menos. Bueno, volvemos nuevamente al libro de Isaías. Cambiémonos acá. Dice entonces, y en cuanto el 7, y en cuanto al tramposo, sus planes son malos. Él trama inicuas intrigas para perder a los pobres con palabras mentirosas. Para cerrar un poquito la idea de Hebreos. El libro de Hebreos explica muy poco del sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque primero tiene que hablar de las doctrinas básicas, primero, y luego tiene que haber una explicación del sacerdocio levita. Y ahí es donde la Reina Valera colocó Jesús, sacerdote según el orden de Melquisedec, incorrecto. ¿Sí? Porque ahí está hablando de por qué el sacerdocio levita no se ajusta al sacerdocio según el orden de Melquisedec, donde incluso encontramos un texto donde dice que Abraham, cuando se encontró con Melquisedec, le dio todo, de todo lo que tenía de todo lo que tenía, le dio ¿qué? Los diezmos. Dice, pero Abraham nunca le dio los diezmos a Leví. Y de cierto modo podemos decir entonces que Melquisedec es mayor a Abraham. Eso dice el libro de Hebreos. Pero no está hablando del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Es un error del título. ¿Sí? Es un título engañoso, ¿vale? Seguimos. A fin de dejar vacía el alma de los hambrientos, ya lo leímos. 7, con palabras mentirosas, aun cuando los necesitados o el necesitado solo pide lo justo. 8, más el generoso piensa en cosas generosas. ¿Quién es el generoso en este pasaje? El Mashiach, ¿cierto? Yeshua. Y él, por cosas generosas, será hecho estable. Claro, dice que él se humilló hasta lo sumo. Vamos a colocar esa
referencia ahí para saber por qué lo llama generoso. Siendo en forma de Dios, dice eso, ¿no? Siendo en forma de Dios. Filipenses 2:6. Filipenses 2:5. Dice, ay, como que no lo estoy compartiendo. Filipenses capítulo número 2, versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir. Otra vez, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, ahí no dice siendo Dios, ¿sí? O sea, el texto hubiera dicho siendo Dios, yo les creo todo, pero dice en forma. Y la palabra forma es una de las palabras más debatidas en la historia. Si quiere, busque todos los sínodos sobre la forma y la sustancia del catolicismo. Fueron más de 200 años ellos mismos debatiendo la palabra forma, porque es que ahí no dice que sea Dios. Entonces había gente que estaba a favor de que Yeshua y Dios eran el mismo, y había otros que decían que no, que era forma, compartían forma, pero no eran el mismo. Así como yo comparto forma con ustedes. Tenemos cabeza, tronco y extremidades. Claro, compartimos forma, pero que seamos el mismo, no creo, ni con mi esposo, ni con mi hijo. Es que no se puede ser el mismo. ¿Vale? El cual siendo en forma de Dios, y aquí viene por qué lo llama el generoso, no estimó el ser igual a Dios, ahí no dice ser Dios, dice ser igual a Dios, pero está hablando de forma. ¿Cuál es la palabra forma? Como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, que es lo que dice el libro de Hebreos, me preparaste cuerpo. O sea, el cuerpo que contenía la esencia de Yeshua no era un cuerpo, digámoslo de esta manera, 100% humano. Era un cuerpo que Dios formó en el vientre de María. Por eso dice, más me preparaste cuerpo. Dice, me preparaste vientre. Y lo hubiera podido haber dicho porque también está igual de alocado. Dice, y estando en la condición de hombre, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, ay, pero luego no eran el mismo, según este texto, ¿no? Por lo cual Dios también le exaltó hasta dónde, hasta lo sumo, ¿sí? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Adón, para gloria de ¿quién? De Dios Padre. No dice para gloria de Yeshua. O sea que detrás de Yeshua hay un personaje que ¿qué hace? Lo exalta, lo resucita, lo pone como autoridad. Ese es el poder real, el eterno. Yeshua es un ejecutador de su poder, pero no es el eterno. Y ese es casualmente otro texto que nos echa bajo la Trinidad y la divinidad y que son el mismo y unicitarios para aquí, sí, nos echa al piso todo. ¿Me voy a entender? Volvamos nuevamente al libro de Isaías. Como les dije, estos pasajes, estos nuevos capítulos de Isaías se pone mucho más interesante porque nos lleva a hablar mucho del Mashiach, que creo yo que tiene que ser un tema prioritario. Volvamos nuevamente al libro de Isaías, capítulo número 32, versículo número 8. Di. Esto me pone a pensar en el cuerpo de la Mashiach. Igualmente es el Eterno, o sea, le para el cuerpo a Yeshua. Pero este ser, este anti-Mashiach que su composición del cuerpo será lo mismo. O sea, Sí, yo creo que sí, por eso dice el hombre de perdición, si lo llama hombre, o sea, de entrada sí es como un alma que está destinada para eso, ¿sí? Que no sabemos por qué.
Tiene que haber un porqué, pero como no sabemos qué pasó allá en las almas, no sabemos yo por qué me tocó en esta época. Tiene que haber una explicación por qué a usted le tocó en esta época. ¿Por qué no le tocó en la Edad Media? O sea, su alma no estaba para esa época, está para esta época. No, pero digo, Sí. la composición del cuerpo. O sea, Sí, sí, por eso. Después de que revivió ¿Yeshua? Yeshua, Sí. tenía, o sea, de pronto lo fue de la misma forma, ¿sí? Y el cuerpo tenía las llagas. O sea, es que siempre me pongo a pensar mucho con lo que ellos vieron con respecto a la forma de Yeshua. Sí, que puede ser una apariencia física igual, pero con otra composición química, Exacto, sí, exacto. atómica. Pero si el antimagia va a tener, digamos, algo de poder, no sé, sobrenatural, ¿sí? Sí, No sé si de pronto él también en la creación del Eterno de su cuerpo, porque pues todo mundo viene el Eterno, obvio. tiene que ser algo, ¿Diferente? sí, algo diferente a nosotros, porque Vale. para que llegue a ser, digamos, cosas sobrenaturales, no podría tener esta misma composición, ¿no sé? Bueno, yo diría que sí tiene la misma composición de nosotros, o sea, sí es un ser humano más, que finalmente los judíos esperan es un ser humano, y yo creo que es un ser humano no con esas condiciones sobrenaturales, sí, aunque no lo podemos descartar del todo, ¿no? Pero por lo que yo veo en la escritura, yo veo que es un ser humano con unas capacidades sorprendentes, ¿no? Otorgadas por quién, esas capacidades. El Eterno, pero el ejecutor aquí, ¿quién es? Hasatán, ¿sí o no? O sea, el Eterno tiene muchos canales de poder, pero ese canal de poder que le va a dar al antimashiach está reglamentado o direccionado por Hasatán, ¿sí? Es que hay algo que nos ha hecho mucho mal a nosotros y es considerar que Dios es un hombre o una mujer, ¿sí me entiendes? O sea, no estoy hablando de tu pregunta, para no tener nada que ver con tu pregunta. Digo que nos ha hecho mucho daño porque nos hace creer que Dios es un ser limitado. O sea, como que usted dice, Dios es un ser ilimitado, pero en su mente usted lo tiene como un ser limitado, ¿sí? Y Dios es un ser tan ilimitado que él se le pudo haber manifestado aquí en los indígenas. ¿Sí me hago entender? O sea, nosotros, si creemos que la única revelación fue a Moisés en la zarza ardiente, es limitar a Dios. ¿Sí? Aquí también se le pudo haber manifestado a los indígenas, antes de la llegada de los españoles, ¿no? Obviamente. Y puede no haber quedado rastro de eso, porque si yo no sé los indígenas que habrán creído, que habrán visto, como que uno dice, no, todos los indígenas creían en lo mismo. Eso no es real. Eso no es verdad. ¿Me hago entender hasta ahí? Vamos un segundito mientras que pasa este cambio y ya continuamos. Bueno, continuamos. Entonces decía que efectivamente, no, el antimachine entonces va a tener como esa habilidad, ¿no? Permitida por el creador y ejecutada aquí por Hasatán. Y sus poderes van a ser, según lo que nos dice la escritura, ¿no? De gran calibre, tamaño. Y bueno, realmente que no se necesita mucho para sorprender hoy al ser humano, ¿no? Realmente una persona dice cualquier cosa en un discurso y eso sale cientos de gente admirándolo, idolatrándolo, ¿sí me entiende? Políticos que, no, por ejemplo, que es que ese político mandó a construir un puente y muestran el puente y eso la gente lo ama, lo idolatra. Pues vas a ver, por ejemplo, en los pueblos, ¿no? De pronto un poquito más, o en las ciudades más pequeñas, pasa mucho eso, ¿no? Que llevan familias en el poder durante mucho tiempo y es, no, que la familia construyó un estadio, no, que como en Barranquilla, un poco, ¿no? Que llevan los char ahí mucho tiempo, pero los estudios o lo que hay por allá en cuanto a capital electoral es porque la gente se basa en eso. No porque Junior ganó un título, no porque la ciudad tiene ahora otro puente. Sí, entonces hay como una persona que hizo el estudio y siempre que viene etapa electoral es cuando más invierten en el equipo de fútbol, más invierten en obras públicas,
Porque los políticos saben que eso es lo que le llama la atención a la gente. O sea, la gente de a pie no dice, no, es que ese político es un inmoral o es un corrupto. Desde que tengan los puentes y las calles dicen, eso es gracias al político. Y resulta que es gracias a sus impuestos, no al político. ¿Sí? Hay mucha gente que cree que los políticos sacan de su plata para pagar los puentes y eso. Sí, por Dios. No, pero sí. Eso es lo que cree la gente. Seguimos. En un año, bueno, entonces el generoso piensa cosas generosas y él por cosas generosas será hecho estable. Sí, está hablando de Yeshua, como a través de esa renuncia que nos dice Filipenses 2, del 6 al 10, precisamente es llamado como, es llamado generoso. ¿Me hago entender hasta ahí? Versículo número 9. Mujeres descuidadas. Ahí parece que hubiese como un corte de tema, como que fuera a cambiar de tema. De hecho, creo que en la Reina Valera colocáramos un título, ¿cierto? Mujeres descuidadas, levántense, oigan mi voz. Hijas confiadas, escuchen mi dicho. ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Cómo así que descuidadas, levántense, oigan mi voz? Hijas confiadas, escuchen mi dicho. Las llama hijas, no las llama extranjeras. ¿Quiénes son esas hijas? Esas mujeres que menciona ahí el texto. ¿Qué creen ustedes? Dime. Las tribus, bueno. Dime. Las ciudades, correcto. Por como sigue el texto, son ciudades. Entonces dice, mujeres descuidadas, levántense, oigan mi voz, hijas confiadas, escuchen mi dicho. En un año y algo más serán turbados. Las turbadas, pero a mí me quedó mal, es turbadas, serán turbadas. Las que viven sin recelo, porque se acabará la vendimia y la cosecha no vendrá. O sea, le está hablando de las ciudades de Israel. Le está diciendo, ustedes son hijas, ¿qué? Descuidadas. Sí, hijas confiadas, claro. Israel siempre estuvo tranquilo y dijo, no, eso Dios no nos ataca, no nos destruye. Acuérdense en el libro de Jeremías que ya con la invasión a la vuelta de la esquina y la gente seguía diciendo, este lugar no es destruible, porque aquí queda el templo. ¿Y qué dice Jeremías? No digas templo de Dios, porque Dios va a arrasar con todo, incluyendo el templo. ¿Sí me ha hecho entender hasta ahí? Entonces dice acá, en un año y algo más serán turbados las que viven sin recelo. ¿Qué es recelo? Es como pudor, ¿sí? Sí, como esa acción de, ¿cómo se llamaría eso? Sí, como sin cuidado propio, ¿sí? No tienen ese cuidado propio. Dice, sin recelo, porque se acabará la vendimia y la cosecha no vendrá. O sea, está diciendo que Dios, aparte de una invasión, va a traer una ausencia de alimentos. Tiemblen las que están descuidadas, túrbense las que viven sin recelo. Nuevamente repite, despójense, desnúdense, vístanse los lomos. ¿Sí? Golpearán el pecho a causa de los campos deleitosos, a causa de la vid fructífera. Ese golpearse el pecho es como mirar y algo del pasado y arrepentirse. ¿Se acuerdan en la Iglesia Católica? Por mi culpa, ¿cierto? Levantemos el corazón, lo tenemos levantado del Señor, ¿cierto? Es justo y necesario, nuestro deber y salvación. No me acuerdo qué más dice ahí. Por mi culpa, y la gente golpeándose el pecho, ¿cierto? Por mi gran culpa. Pues es una religión, usted va cada 8 días a decirle que es su culpa, ¿sí? O sea, ya que yo creo que todos sabemos, bueno, nuestro nivel de culpabilidad, pero cada 8 días lo mismo, o sea, cada día por mi gran culpa, por si no quedó claro, ¿no? Esa es una acción obviamente demoledora de la moral. ¿Mm? Y era para mantener a los creyentes cómodos, ¿cómo? Sumisos, sometidos. Sí, porque ellos te daban la solución. ¿Cuál es la solución a la culpa? Pues servir o hacer caso a lo que el cura diga. Hoy en día la gente no se come ese cuento. O bueno, si hay gente que se come ese cuento, serán muy pocos. Pero la gran mayoría de seres humanos no se comen ese cuento del cura y eso. Eso ya está prácticamente, no abolido, pero está descontinuado. ¿Sí? Está como en vías de ser eliminado del todo. En extinción, correcto. Eh, por ejemplo, ayer, casualmente, no, por eso me tengo muy fresco lo del dicho del cura del colegio que es donde yo trabajo, es muy católico,
y llevaron a los niños a misa, ¿sí? Entonces, pues, obviamente el profesor tiene que ir a cuidar que no, pues, que se porten bien en la misa, ¿no? Eh, ¿Y qué? Y bueno, entonces, pues, obviamente yo le pongo siempre mucha atención a la parafernalia, porque me llama la atención, de todas maneras, la parafernalia y eso, me llama la atención porque tiene su alto significado. Yo digo, ¿cuántos de aquí entenderán? ¿Sí? Si de todas maneras uno que ha tratado de buscar, hay cosas que uno dice, bueno, ¿esto qué tendrá que ver? ¿Sí me entiende? No comprende. Entonces me di cuenta que había también como un grupo, yo no tengo ni idea, no sé qué serán, había como un grupo de ancianos, que eran todos de la tercera edad notablemente, que estaban todos vestidos como de una manera muy particular, como de paño, como muy formal, con unas chaquetas azules, como la chaqueta que se pone la gente que está en los Transmilenios, en el transporte público, esas chaquetas grandes azules, y decía algo así como compañía, pero no alcancé a leer más, no estaban lejos y no leía, sino compañía, pero no sé qué era lo otro que decía. Y esos, o sea, cuando el cura decía, pues obviamente los niños no se saben todas esas frases de memoria, pero se escuchaban era ellos durísimo allá atrás diciendo todos los párrafos contestatarios, ¿no? Entonces, dije, ¿quiénes son estos? ¿Sí? Realmente era un grupo como de unas 10 personas. Supongo yo que debe ser alguna orden, compañía católica que trata ya como de mantener la parafernalia, ¿no? No tengo ni idea cómo se llama. Entonces, me pareció curioso porque de todas maneras ellos son como unos protectores de esa tradición que tarde o temprano se va a perder. ¿Eso se va a perder? Sí, entonces me pareció curioso que ellos pueden ser tal vez de los últimos en esta sociedad occidental que están todavía repitiendo esas frases de hace 500, 600 años. Entonces me pareció curioso y dije, son hasta un baluarte histórico esta gente, lo que repiten y eso, porque eso se va a perder, ¿sí me entiende? Sí, eso sea para la posteridad, sí. Entonces, me causó curiosidad eso y que indudablemente tienen ahí eso muy, muy formado. Entonces dice acá que golpearán el pecho, golpearse el pecho, el versículo 12, es recordar algo del pasado y lamentarse, ¿sí? Golpearse el pecho, dice, a causa de los campos deleitosos y a causa de la vid fructífera. ¿Qué estaban recordando? La prosperidad que tuvieron en otro tiempo y que ahora, ¿qué? Ya no estaban teniendo. Sí, estaban extrañando esa prosperidad. 13. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y zarzas, dos elementos que solamente crecen cuando hay abandono de parte del ser humano. ¿Sí? ¿Se han visto esas películas, esos documentales donde dicen qué pasaría si el ser humano se extingue? ¿Se han visto eso? Y entonces a los poquitos meses ya las ciudades llenas de maleza. Sí, esas son plantas que tienen como una especie de inteligencia. Haga el ejemplo aquí en Bogotá, cuando rompen, por ejemplo, en la 1 de mayo para meter el metro, ¿no? Quién sabe cuándo lo irán a meter, pero se supone que esos son los terrenos del metro. Y toman la casa y al poco de semana ya está todo lleno de maleza. Esas son plantas que crecen cuando no hay presencia del ser humano. O sea, vamos a poner este ejemplo. Supongamos que todos nos morimos y quedó este lugar abandonado. En algunos años, bueno, no sé si meses, pero en algunos años ya habría maleza acá. Sí, se rompen las paredes y todo. Son plantas que crecen cuando no hay ser humano. Esos son la zarza y el otro, ¿cuál es? Y los espinos. ¿Sí? Cuando no hay trabajo, cuando no hay la mano humana, esos dos productos crecen. ¿Qué es lo que llamamos aquí maleza? ¿Sí? Que además son plantas ultramedicinales. Todas las malezas y demás, esas son, por eso los brujos, los magos están pendientes de esas plantas, ¿no? Eso es lo que ayuda a hacer pócimas y demás. Ahí es donde está el verdadero poder de la tierra. ¿Por qué es el verdadero poder? Porque son plantas que crecen sin intervención humana. O sea, el ser humano no tiene que ir a regar una zarza. Ella tiene la inteligencia para crecer sola. Imagine la potencia que puede llegar a tener, por ejemplo, para combatir algunos males. ¿Mm? Si crece sola, se multiplica sola, ¿no podría también sola eliminar algunos elementos? Me refiero a enfermedades. Seguimos. Como los hongos, ¿no? Los hongos, nadie siembra un hongo, salvo que se tenga o trabaje con champiñones. Pero de todas maneras, ellos solitos se van multiplicando, ellos solitos se van regando, van adaptándose, no necesitan la mano humana. Entre un producto del campo necesite menos la mano humana, es mucho más medicinal. ¿Sí? Por eso esos productos, como por ejemplo las que les decía la vez anterior, ¿no? Las espinacas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Así. No, las lechugas, ¿cierto?
que la lechuga es uno de los productos que más necesita la intervención humana. Que yo les decía que los bañan en un químico en Holanda, que los meten como en un tanque como a esta altura, a la altura de mi cintura, y los bañan en un químico extremadamente peligroso para que la lechuga pueda crecer verde y entre comillas sana, ¿no? Entre muchas comillas. Por eso una hoja de lechuga eso hay que lavarla y lavarla. Uy, eso viene con un montón de gérmenes, ¿no? Que le llaman. Y es por eso, es por lo que lo hacen al cultivar. Entonces, como la lechuga necesita tanto la intervención humana, su aporte vitamínico es mínimo. ¿Sí? Pero hay productos que no necesitan tanto la intervención humana y hay unos que no necesitan la intervención humana y son productos altamente, ¿qué? Además de saludables, son con una gran cantidad de vitaminas, ¿cierto? Muy aprovechosos para las enfermedades, bueno, etcétera, etcétera. Hay uno que se llama el silfio, no sé si lo han escuchado. ¿No? Pues que era, el silfio era una planta que se le atribuyen en la antigüedad muchos elementos curativos dependiendo de la dosis que usted tomaba. Y uno de los efectos del silfio, era como una flor amarilla, era que podía servir como ¿cómo se llama eso? Antifecundante, antifertilizante, ¿cómo se llama eso? ¿Me ayudan a pensar? Para An- tener hijos. Sí, no, para abortar no. Anticonceptivo. Anticonceptivo, gracias, es la palabra. Servía como anticonceptivo, entonces el silfio era usado como elementos medicinales, pero alguien en Roma, no se sabe quién, descubrió que servía como anticonceptivo y en alrededor de unos 10 años extinguieron la planta. Entonces la pregunta es, ¿por qué el silfio se extinguió? Creo que han encontrado algunas recientemente en estado silvestre. Sí, ¿por qué el silfio se extinguió? Porque el ser humano nunca aprendió a sembrarla. ¿Por qué? Porque era una planta que crecía solita y por eso era altamente medicinal. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué encontraron ustedes del silfio? También es que se prepara todo. Una planta medicinal de Turquía. ¿Sí? Y por ejemplo, es que es como, me hizo acordar mucho de la manzanilla. ¿Sí? Un ejemplo con que la manzanilla no es tan potente como el silfio, ¿no? Pero la manzanilla también era utilizada como anticonceptivo por los indígenas americanos. Tomaban cierta cantidad y resulta que si uno toma mucha manzanilla, le genera estreñimiento. Y si toma poca, ¿qué le genera? Le puede generar, puede servir como laxante. ¿Sí? Entonces la manzanilla es una planta que tiene esa utilidad. Y también depende si usted la consume fría o caliente. Sí, o sea, tiene su uso. Imagínese usted saber eso de todas las plantas. Sí, ¿a qué temperatura, por ejemplo? Hay una, la del té, ¿no? Que el té en el Tíbet, no solamente, o sea, los ingleses fueron los que prostituyeron el uso del té. ¿Se acuerdan que los ingleses tienen la hora del té y toman té? Es un deporte o es algo, ¿cómo decirlo? Hobby, ¿no? Es recreativo, es la palabra. Pero allá en el Tíbet utilizaban el té, en la India, entre la India y China, utilizaban el té como elemento curativo. Entonces, por ejemplo, si querían curarse de un dolor de cabeza, solamente le colocaban ciertas cucharadas de té a cierta temperatura y eso tú los curaba. No que tenía dolor de estómago, tómese 4 cucharadas, estoy diciendo cualquier cosa porque no están así, ¿no? 4 cucharadas, no que para el dolor de espalda no son 4 sino 10 cucharadas, o sea, tenían la medida exacta para curar. Y los ingleses fueron allá y se enamoraron de la hoja de té y pues obviamente lo consumieron como a modo de hobby, no a modo medicinal, como lo hacen en el Tíbet, o lo hacían, bueno, no sé si lo harán. Claudia, te escuchamos. Sí, para recordar rápidamente una noticia esta semana que pues fue un hit y fue un orangután con plantas que el mismo se curó una herida bastante grande. Entonces, o sea, hasta la misma naturaleza reconoce el potencial, digamos en este caso, los animales de las plantas. Correcto, las mismas hormigas, ¿no? Que las hormigas no cogen hojas que estén bañadas por fertilizantes. Entonces decían que si las hormigas no se las comen, porque nosotros sí. ¿Sí? Fertilizantes y ¿cómo se llama lo otro? Lo de las pestes. Fungicidas, fungicidas. Dime. Dime, un poquito más duro, ¿cómo es? Depende por qué. No, dime. No, dilo. Sí, los fungicidas y hay otros también que son unos venenos terribles, ¿no? Lo que le aplican a la fresa. Por eso la anticoncepción le genera la alergia, pero ni siquiera es por los componentes de la fresa,
cómo la función. Mm. Se echan mucho y diario. Sí, hay uno de ese que le tiran a la coca. ¿Cómo se llama ese que le tiran a la coca? No, pero tiene un nombre específico. Glifosato, ¿cierto? Que eso arrasa con el agua, o sea, eso es un veneno terrible. Y resulta que la gente dice, no, que no usen glifosato. Sí, bueno, pero a muchos cultivos de aguacates también le echan glifosato. Sí, entonces uno iría ahí. Lo que pasa es que todos esos venenos, todos vienen de China y de otros lugares. Y es bueno porque está insertado. Yo digo que todo eso viene de TLC. Sí, Pero lo más chistoso es que ellos sí nos venden a nosotros ese tipo de fertilizantes, todo eso, entre muchas comillas, y ellos no nos compran el producto. correcto. Porque tienen esos componentes. Exacto. Entonces, es una estupidez. Claro, y es un daño. Para buenas prácticas agrícolas, ya después de que todo está dañado, porque la verdad, todo eso daña la tierra, Obvio. todo eso daña El ciclo, obvio. ¿Y de dónde salió el Monsanto? Sí, ese es israelí, ¿no? Sigamos entonces. Entonces, ¿dónde estamos? Perdón, me perdí aquí en la lectura. Ah, las zarzas, no, espinos y zarzas. Estamos hablando de eso, pues llegamos al tema de las plantas. Sí, dice acá, sí, sobre todas las casas de placer en la ciudad alegre, porque el palacio está abandonado. La ciudad populosa dejada, Ofel y la torre son madrigueras para siempre, regocijo de asnos monteses, pasturaje para rebaños. ¿Y cuál es esa ciudad que en un año, un poquito más de un año, iba a ser destruida? No, no es Jerusalén. Yo sabía que íbamos a responder Jerusalén. Porque estamos hablando en el tiempo de Isaías, ¿no? Y la destrucción de Israel vino hasta el tiempo de Jeremías. Es la ciudad de Samaria. ¿Sí? Acuérdense que los asirios invaden Israel, toman Samaria, la destruyen y luego ponen su mira en Judea. Toman las ciudades de Judea, pero cuando llegan a Jerusalén, ¿qué pasa? Dios los derrota en el campo de Senaquerib y los asirios vuelven a su tierra. ¿Se acuerdan? O sea, los asirios nunca se pueden tomar Jerusalén, pero sí se tomaron la ciudad de, ¿cómo se llama? Samaria, ¿correcto? Y entonces, miren, aquí viene una promesa muy interesante que está relacionada con otro profeta. Dice, porque el palacio está abandonado, la ciudad populosa, ojalá coloquen por ahí al ladito, ciudad populosa es Samaria, porque temporalmente, o sea, en la línea histórica, un año no es Jerusalén, es Samaria, que es la invasión asiria, ¿correcto? Porque el palacio está abandonado, la ciudad populosa dejada, Ofel y la torre son madrigueras para siempre, regocijo de asnos monteses, pasturaje para rebaños. Versículo 15, hasta que se ha derramado sobre nosotros el Espíritu desde lo alto. O sea que Samaria va a estar destruida hasta que el Eterno derrame su presencia sobre Israel. ¿Sí? O sea, lo que representaba Samaria. Los descendientes de Samaria. ¿Ahora? Los descendientes de Samaria, no iban a ver, digámoslo así, restauración de Samaria hasta que Dios trajera el Espíritu desde lo alto y el desierto se convierta en campo fructífero y el campo fructífero sea reputado como selva. Entonces morará la rectitud en el desierto. O sea, ¿qué está diciendo? Está diciendo básicamente que no va a haber restauración de la casa de Israel hasta que la presencia divina no venga sobre ella. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, entonces será llamado ¿cómo? El desierto será llamado campo fructífero. O sea, donde no había llamados, iban a empezar a ser llamados los hijos de Israel. Y ese campo fructífero, ¿en qué se iba a convertir? En una selva. ¿Sí? ¿Me he hecho entender hasta ahí? Está diciendo que, y esto es una profecía que también está en el libro de Joel. Y si yo derramaré
mi espíritu, ¿cierto? Sobre los jóvenes y verán sueños y verán visiones. Es decir, que la restauración de los hijos de Samaria empieza con la muerte de Yeshua. Bueno, con la muerte y resurrección de Yeshua. Por eso dice, hasta que no sea derramado sobre nosotros el espíritu. ¿Cuándo fue derramado el espíritu sobre los creyentes? ¿En qué fiesta? En Shavuot, cuando estaban reunidos. Pero ¿se acuerdan que días antes Yeshua sopló sobre ellos? ¿Se acuerdan de eso? Vamos a leerlo y terminamos ahí. Juan 20:22. Juan 20:22. Dice de esta manera. Esperen y colocamos un poquito de contexto. Me voy a tomar 2 minuticos más porque necesito dejar este tema hasta donde lo quiero dejar acá. Juan 20, pero vamos a leer un poquito más atrás. Dime. Dime. Sí. Nínive. Es que no hemos llegado hasta allá. De hecho, creo que miren los comentarios ahí dice Nínive. En los comentarios ahí del que yo hago. Dime. Ah, vale. No, es Nínive. Sí, pero no hemos llegado allá, pero ya vamos a llegar. Por eso dice que la ciudad será abatida, la ciudad enemiga, que no es refiriéndose a Jerusalén ni a Samaria, sino la enemiga que era ¿quién? En ese momento era Nínive. Y eso nos hace recordar el libro de Nahum, que en el libro de Nahum Dios dice que va a destruir Nínive, porque él la perdonó en la época de Jonás, pero luego dice en el libro de Nahum que se cansó de Nínive y que la va a volver ¿qué? En ceniza. Y al día de hoy Nínive pues está ahí como una parte histórica, pero realmente es una ciudad abandonada. Es como ir aquí a San Agustín, allá entre el Huila y el Tolima. Sí, sí, ahí queda la ciudad, bueno, pero eso ya nadie habita allá. ¿Vale? Dice 19. Vamos a leer Juan 20:19. Esto es después de la resurrección de Yeshua. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, ese día, ¿cuál era? ¿Qué? El lunes, ¿no? Por eso, el primer día de la semana va desde el sábado, no, sí, al domingo, perdón. El sábado y el domingo, tienes toda la razón, sí, qué pena. Entre el sábado y el domingo, ¿cierto? El sábado en la noche y el domingo, o sea, era el domingo al atardecer, casi, ya casi, ¿no? Pero ¿qué se celebraba ese día? El día que él resucitó. El día que Yeshua resucitó, ¿qué se celebraba? Las primicias, Bikurim. Entonces, miren lo interesante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Yeshua y puesto en medio les dijo, Shalom a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo a Yeshua. Entonces Yeshua les dijo otra vez, Shalom a vosotros. Como me envió el Padre, otra vez, ¿no? Eso está en todo lado. El Padre lo envió. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid la presencia divina. O sea, él dijo, hola, ¿cómo están? Bien, les mostró las heridas. Bueno, me voy, chao. Pero primero, y lo sopló. ¿Sí? Y yo imagino que los manes quedaron igual que ustedes y yo. ¿Y esto qué se refiere? ¿Qué significa? Pues, ¿qué era ese viento? ¿Qué representaba ese soplido sobre ellos? ¿Qué fiesta era? Ustedes lo dijeron ahorita, primicias. Shavuot. Correcto, Shavuot. Ese viento que él expulsa representa las primicias de lo que va a venir luego ¿en qué?
en Shavuot. Era Bikurim, estaban en Bikurim, correcto, Bikurim. Están en Bikurim, primicias Bikurim, ¿sí? Están en Bikurim. Y Yeshua en Bikurim sopla, ¿sí? Y luego en Shavuot, estando ellos reunidos, ¿qué sintieron? ¿Un soplido así chiquitico? Dice un viento recio. Miremos Hechos capítulo número 2. De hecho, creo que es el 1. ¿Me ayudan a mirar, por favor? Hechos 1, donde dice viento recio. Ayúdenme a buscar, está la palabra así. Es decir, que Yeshua cuando lo sopla, así, le está dando las primicias de la presencia divina. Y luego en Shavuot ya viene como tal la presencia divina, con ese viento recio. Es una primicia, es un adelanto. Por eso el texto dice que lo sopló. ¿Sí? Hechos 2:2, ¿qué dice? Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Sí? Un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Cerremos el micrófono, por favor. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Cerrémoslo, gracias. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos entendiendo. Ahí no quedó Shavuot, me lo comí. Es 15 de junio. Igualmente yo lo coloqué por ahí en una imagen en azul en el grupo, ¿no? Ahí creo que está la fecha. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí entonces? Estamos viendo que Yeshua, el día que resucitó, les dio la primicia de la presencia divina, ese soplo. Pero cuando viene por completo la presencia divina, ¿cuándo es? En Shavuot, como ustedes ya dijeron. Quiere decir que durante esos 50 días, ese viento fue aumentando hasta que se convirtió en un viento recio. Pasó de ser un soplido a convertirse en un huracán prácticamente. ¿Sí? Interesante, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Podemos ver que ese es el momento en el que empieza la restauración de la casa de Israel. Cuando Yeshua, el Eterno, a través de Yeshua, trae la presencia divina en Shavuot. Pero eso no empezó ahí, empezó en Bikurim, 50 días atrás, con el viento que dice Yeshua. ¿Me hago entender? Y por eso él dice, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Cuál era la misión de los discípulos? Ir a las ovejas perdidas ¿de qué? De la casa de Israel. Sí, o sea, todo esto empata, porque es un solo Mesías, es un solo profeta, todo es lo mismo, solamente que hay que saberlo leer. ¿Me he hecho entender hasta ahí? ¿Estamos comprendiendo la idea central hasta ahí? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? ¿Me hice entender lo del viento? ¿Sí? O sea, el viento es la primicia de esa huracán que va a venir después. Y eso tiene que ver con Isaías. Dice que él, ¿cómo es que dice Isaías? Te volvamos a Isaías. Alicia, te escuchamos. Sergio, entonces podríamos decir que el conteo de los meses es como ir recibiendo poco a poco ese viento de sabiduría, de entendimiento. Sí, correcto. Por eso también el pueblo recibió la Torah en Shavuot, porque durante esos 50 días ellos fueron ¿qué? Aumentando su nivel hasta que finalmente llegaron al nivel óptimo para recibir la Torah. Y el conteo siempre tiene que ser ascendente, o sea, 1, 2, 3, 4, no puede ser al revés, 50, 49, porque vamos siempre en ascenso. Y además la Torah dice, contarás el día 50, o sea, yo no puedo contarlo de para atrás, no puedo contar 50, 49, 48, 47, ¿sí? También alguien de pronto dice, no, hagámoslo así. No se puede, porque esto siempre es ascendente, porque uno fue el soplido y el otro fue el viento fuerte, o sea, fue como ascendente. ¿Me hago entender? Y terminamos acá, mira lo que dice el 15, que es donde se cierra como la profecía. Hasta que se ha derramado sobre nosotros el Espíritu desde lo alto. Ahí ves cuando ellos van a ¿qué? A recibir o a empezar la restauración. Y el desierto se convierte en campo fructífero, o sea, donde no haya conocimiento, el Eterno que trajo conocimiento. Y luego ese conocimiento se convirtió en una selva, o sea, en algo mucho más grande. Hace 10, bueno, más porque hace 10, tal vez sí, pero hace 15 años no estábamos acá. Acá me refiero a la Torah, no en Centro Estudios de Tercera. No estábamos en la Torah hace 15 años. ¿Sí? Quiere decir que del desierto pasó a ser ¿qué? Un campo fructífero, algunos. Y hoy, después de 15 años, se está convirtiendo en una selva. Mucha gente llegando a la Torah. ¿Me hago entender? Y los que faltan todavía. ¿Está claro hasta ahí?
¿Tiene de pronto alguna pregunta hasta ahí? Oremos, démosle gracias al Creador en esta tarde de nuestro Shabbat. Recuerden que hoy tenemos otras enseñanzas, luego tenemos también la clase de historia y luego tenemos también la parashá de la semana, ¿no? Parashá que también está muy interesante. Ahí tenemos algunas cosillas, o traigo algunas cosillas de paleohebreo, también algunas cosillas de hebreo normal, a ver como por dónde nos va la charla, porque a veces empezamos por un lado y pues hay que seguir por donde va la charla esa tarde, ¿vale? Oremos. Padre, te alabamos, exaltamos tu nombre. Tú eres el único y verdadero Elohim, quien hasta nosotros trae tu palabra. Y creemos que a través de Yeshua y su obra redentora, tú has empezado a traer ese viento, luego huracán, de la restauración de tu pueblo. Gracias, Padre, porque has convertido el desierto en campo fructífero. Y nosotros, este campo fructífero, tú lo convertirás en una selva. Así lo creemos, así lo dice tu palabra y tu escritura es verdad. Gracias, Padre eterno, te alabamos. Te exaltamos y te pedimos que nos llenes con tu presencia. Ilumínanos según tu palabra y según tu poder. Grande eres tú, digno en justicia y en misericordia, que traes a nosotros tu escritura. Gracias por cada persona que tú restauras en la nación de Israel, por cada persona que tú levantas en la nación de Israel. Gracias, Padre. Te damos gracias también por los que habitan, Padre eterno, en otros lugares del mundo donde hay persecución, donde hay dolor, donde hay tristeza, pero que tú has acercado a la Torá. Ten misericordia también de aquellos que no son acercados a la Torá, porque tuyos son también creación tuya. Ten misericordia del desvalido, de aquel Padre eterno que no encuentra ayuda en su vida, de toda persona que haya tenido anhelo, deseo de suicidarse. Padre, ten misericordia, te lo pedimos. Ten misericordia, Padre eterno. Ahora y siempre, Padre eterno. Amén. ¿Listo, amigos y amigas? Bueno, amigos, muchas gracias. Recuerden, por ahí tenemos la acá. Si quieren ayudar a Centro de Estudios de Hebreos Teruá en este nuevo mes, ¿no? Lo tenemos aquí física o a través de los medios digitales como David Plata o Nequi o también cuenta bancaria, ¿vale? Bueno, para mí ha sido un gusto. Que estén muy bien. Buena tarde para todos y el Eterno los guarde. Shalom a todos. Shalom, gracias. Shalom, shalom. Que estén bien. Gracias, Sergio. Shalom, que estén bien.